Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a leer el capítulo número 14 del libro de los Proverbios. En eso nos habíamos quedado. Vamos a leerlo y explicarlo para tenerlo nosotros en la información que nos está proporcionando nuestro Padre Dios con respecto a cómo nos debemos de comportar. Es un buen libro en el cual nos está dando unos buenos consejos y que podemos nosotros obtener conocimiento y sabiduría. Y la sabiduría es de Dios, no es sabiduría mundana, ni terrenal, de ninguna persona. Entonces, pues, sabemos que este libro fue escrito por el rey Salomón, así nos dicen la historia de la geógrafa fue el rey Salomón. Bueno, vamos a darle lectura y vamos a ir viendo qué es lo que nos narra este capítulo. La mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. El de recta conducta honra al Señor, el de conducta torcida lo desprecia. De la boca del necio brota el orgullo, de los labios del sabio su protección. Cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. El testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. El insolente busca sabiduría y no la encuentra. Para el inteligente, el saber es cosa fácil. Aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. La sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. Los necios se burlan de sus culpas, pero entre los hombres honrados hay buena voluntad. El corazón conoce sus propias amarguras y no comparte sus alegrías con ningún extraño. La casa de los malvados será destruida, la de los hombres honrados prosperará. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Hasta de reírse duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto. El necio está satisfecho de su conducta, el hombre bueno lo está de sus acciones. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. El sabio teme al mal y se aparta de él, pero el necio nada parece importarle. El que es impulsivo actúa sin pensar, el que es reflexivo mantiene la calma. Los imprudentes son herederos de la necedad, los prudentes se rodean de conocimientos. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los malos suplicarán a las puertas de los justos. Al pobre, hasta sus propios amigos lo odian, al rico le sobran amigos. El que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Los que buscan hacer lo malo pierden el camino. Los que buscan hacer lo bueno son objeto de amor y lealtad. De todo esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, solo miseria. La corona del sabio es su inteligencia, la de los necios su necedad. El testigo verdadero salva a otros la vida. El testigo falso es causa de muerte. El honrar al Señor da una firme esperanza que da seguridad a los hijos. El honrar al Señor es fuente de vida, que libra de los lazos de la muerte. Gobernar a muchos es una honra para el rey, gobernar a pocos es su ruina. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia, ser impaciente es muestra de gran estupidez. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. Al malvado lo arruina su propia maldad. Al hombre honrado lo protege su honradez. La sabiduría habita en mentes que razonan, pero entre los necios es desconocida. La justicia es el orgullo de una nación. El pecado es su vergüenza. El siervo capaz se gana el favor del rey, pero el incapaz se gana su enojo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado la continuación de estos capítulos en donde se nos está hablando de el necio, ¿verdad? Y el que es bueno, el inteligente, el prudente. Entonces, siempre nos está hablando del necio, ¿no? Que es una persona necia, pero es una persona que es voluntariosa y que no toma en cuenta
el razonamiento, que no toma en cuenta la explicación, la comprobación, sino que pretende siempre hacer las cosas a su voluntad, como él cree, como él piensa, como él decide. Entonces, nos sigue hablando de esta manera, pero hay algunas cosas que están un poco repetitivas, pero también hay unas cosas que las vamos a ver de una manera espiritual, porque les vamos a ir dando una explicación mundana y terrenal, pero son momentos en que la gente tiene dificultades en su modo de vivir, y por eso estas frases son explícitas aquí, pero vamos a irlas viendo una por una. Miren, en número 1 empieza a hablar de la mujer. La mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Lógico que le está hablando no de una manera física, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que pues, es un albañil una mujer, bueno, pues ahí sí, ¿no? O es un arquitecto una mujer, bueno, pues sí, pero no está hablando exactamente de una construcción física. La mujer sabia construye su casa. Hablar de su casa es hablar de su familia, de su ambiente familiar, de su hogar, ¿no? Yo creo que sería más explícito si decimos la mujer sabia construye su hogar, ¿no? Construye su familia. Sería como más explícito y más claro, ¿no? La necia con sus propias manos la destruye. Entonces, pues, eso va a entender lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque manos, porque pues, con eso laboramos, ¿no? Con la manualidad, ¿no? Sí, tus acciones. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de que cuando una mujer es sabia, inteligente y principalmente en las cosas de Dios, pues su familia, su hogar prospera, va adelante. Y no solamente en las cosas mundanas y terrenales, sino en las cosas de Dios. Desafortunadamente la mayoría de los hombres están alejados de las cosas de Dios, y las mujeres todavía hay muchas, y digo que todavía porque en la actualidad ya tanto hombres como mujeres pues se han alejado de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, no lo conocen, ya esas tradiciones, esa educación que los padres le habían proporcionado a los hijos pues ya se ha perdido. En la actualidad hay muchas parejas, hombre y mujer, y que están alejados de las cosas de Dios. Imagínense los hijos cómo se encuentran. Y anteriormente, pues el que estaba alejado de las cosas de Dios pues, era el hombre, y la mujer era la que pues se preocupaba más por las cosas de Dios y hacía oración, rezaba, a lo mejor de una manera muy ignorante, de una manera muy primaria, de una manera muy ligera, pero estaba en contacto con el Señor y había un poquito más de acercamiento a nuestro Padre Dios. Pero en la actualidad, no, hay muchas chicas, hay muchas mujeres que pues ya se juntan, ya no se casan, si acaso se casan por el civil, y eso si acaso viven en unión libre un tiempo con uno, con otro y con otro. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya no les importa, ¿verdad? Ya no les importa el casarse o el tener a su marido de una forma cívica o de una forma social, sí, o mucho menos de una forma religiosa. Es algo difícil en la actualidad, ¿no? Ya las mujeres ya se han distanciado, pero aún así todavía hay muchas que son las que de alguna manera están en contacto con nuestro Padre Dios. Entonces, pues estamos hablando de las mujeres sabias, por decirlo de esta manera. Nos menciona el versículo 2, el de recta conducta honra al Señor. Pues sí, al estar comportándote conforme a lo que Dios te está pidiendo, pues te estás comportando de una manera honrosa al Señor, ¿no? Sí. El de conducta torcida lo desprecia, pues sí. Acuérdate que el Señor siempre está con nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Entonces, si tú estás haciendo las cosas equivocadas, pues estás haciendo las cosas torcidas. Por lo tanto, tu conducta, pues, es despreciada, ¿no? Sí. Y hablo de la gente, no solamente la gente que no se porta bien
con su familia o no se porta bien en su trabajo, sino más bien la gente que se dedica a la delincuencia, se dedica a la maldad, ¿no? A la perversidad, ¿no? Y hay muchas, no tiene caso hacer una lista ahorita porque son miles y miles y miles, sí, miles y miles de comportamientos equívocos. El versículo número 3 dice, de la boca del necio brota el orgullo. Hablamos del necio, ¿no? Que la persona ignorante, voluntariosa. Sí, de la boca del necio brota el orgullo. De los labios del sabio su protección. Pues, la persona que tiene conocimiento de Dios, pues sabe cómo conducirse en la vida y cómo estar haciendo bien las cosas delante de Dios. Y el necio, pues el orgullo lo está destruyendo, ¿no? Sí, son muy orgullosos. Si tú le preguntas a una persona orgullosa si ama a Dios, te va a decir, ¿quién es Dios? Para ti, ¿quién es Dios? Mi Dios es mi inteligencia, dicen. Mi Dios es mi sabiduría. Mi Dios es mi trabajo. Mi Dios es la fuerza que tengo yo para llevar a cabo mis objetivos, ¿no? Sí, yo tengo otro Dios más que yo mismo, que me pongo a trabajar, me pongo a hacer las cosas con mi capacidad intelectual, ¿no? Sí, entonces son muy orgullosos, ¿no? De su apariencia, de su físico, de su capacidad intelectual. Y bueno, pues se los está llevando al desastre, ¿verdad? Sí. El número 4 dice, cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Esto, pues, es una comparación a la forma de trabajar de la agricultura de ese momento y de ese tiempo, ¿sí? Entonces, pues sí, cuando hay poco trigo, ¿verdad? Pues no se necesitan bueyes para arar la tierra. Pero con la fuerza del buey, la cosecha aumenta, ¿no? Pero vuelvo a repetirles, nos está dando a entender aquí que debemos nosotros de tener mucha tenacidad, mucha fuerza, mucho ahínco, mucha prosperidad en las cosas del Señor, para salir adelante en las cosas de nuestra vida cotidiana, pero también en las cosas que el Señor nos está pidiendo, y principalmente que nos pongamos a laborar y a hacer el bien a los demás, que es algo muy difícil hoy en la actualidad que la gente se esté procurando hacer eso. Se están procurando hacer el mal a la gente, ¿no? Y empezando desde nuestros gobiernos, veamos lo que está pasando en nuestros gobiernos, siempre pasa lo mismo. Hay muchos países, cientos de países hay en este planeta, y cada país tiene sus gobernantes, ¿no? Y es muy difícil que un gobernante, un presidente, ¿verdad?, le haga bien al pueblo, ¿no? ¿Sí? Algunos un poquito, otros el 50%, otros definitivamente nada y los tienen en la ruina, y otros se quieren quedar en el poder años y años y que acaba su tiempo de presidente y quieren más y más y se quedan hasta que se vuelven ancianos o ya están por morir y se mueren y dejan a otro, ¿no? A otro igual que ellos, ¿no? No les voy a decir nombres porque pues no tiene caso, ustedes los conocen. Estamos en el año 2022. Pero en todas las épocas ha pasado eso, ¿eh? En todas las épocas de todos los años siempre pasa eso, ¿no? Entonces, pues, eso lo tenemos muy, muy presto, ¿no? Entonces, pues el Señor quiere que nosotros tengamos la fuerza, la voluntad, la tenacidad para hacer el bien a los demás. Claro, con los dones del Espíritu Santo. Después nos sigue diciendo, el testigo verdadero no miente. El testigo falso dice mentiras, pues sí. Cuando quieren llevarte a testiguar o cuando quieres ser testigo tú de algo que pasó, pues dices la verdad. Pero cuando te están pagando dinero para que seas un testigo falso, pues tú estás cayendo en la maldad, tú estás cayendo en la equivocación, tú estás cayendo en lo torcido. Entonces, pues vas a merecer que seas castigado tú también, ¿eh? El insolente busca sabiduría y no la encuentra. Pues sí, pues ¿cómo va a encontrar el insolente? Debe de tener humildad, debe tener sencillez para poder lograr entender la sabiduría de nuestro Padre Dios. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan, ¿no? Pues porque muchas veces nosotros decimos o ya queremos hacer las cosas de una manera que es incorrecta, ¿no? Entonces, pues hay que siempre buscar la sabiduría
porque pues si eres insolente, si eres necio, si eres voluntarioso, si eres pecador, pues ¿cómo vas a encontrar la sabiduría de Dios? Y nos dice aquí, para el inteligente, el saber es cosa fácil, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr la inteligencia? Bueno, pues pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé ese gran don de inteligencia para poder entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y no caigamos en ser borregos. Sí, ser borregos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos tras lo que nos dice fulano, sutano, merengano, aquel líder, aquel guía espiritual, y caemos en sus redes, caemos en sus ideologías, y en vez de prosperar, pues nosotros nos desviamos, nosotros caemos en la equivocación. Nos menciona en el número 7, dice, fíjense lo que dice, aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. Pues sí, el necio, el pecador, el voluntarioso, el que estamos hablando del negativo, pues que nos alejemos, porque si no tienes la capacidad tú de solventar esa situación, pues vas a hacer lo mismo que él, te va a contaminar. Sí, y eso es muy fácil, ¿eh? El pecado es muy fácil de que lo absorbas tú, ¿sí? Y si andas con ese tipo de personas, pues te vas a convertir igual que ellos, ¿no? Vas a decir, tú, no, yo ando en la lumbre y no me quemo. No, no, no es cierto, o sea, no es cierto. O sea, se te va a pegar algo y vas a tener algo, ¿no? Y te vas a dar cuenta entonces ya demasiado tarde cuando ya te hayas comportado igual que ese tipo de personas. Y muy claramente dice, aléjate, aléjate, aléjate del necio, aléjate del pecador, ¿sí? Pues de sus labios no obtendrás conocimiento, no vas a obtener conocimiento. Y dices tú, ¿cómo no? Si ya me dijo cómo hay que robar, ¿cómo no? Si ya me dijo cómo hay que traficar, ¿cómo no? Si ya me dijo cómo hay que asesinar. ¿Qué? Eso no es conocimiento. No, no, no estamos hablando del conocimiento de Dios. Sí, están ellos muy lejos del Señor y por lo tanto pues, te van a contaminar. La sabiduría hace al sabio entender su conducta. Sí, pues si te conoces a Dios, amas y sirves, y pues todo lo vas entendiendo. Todo se te hace sencillo, el entender todo lo que está pasando contigo, con tu familia, con tu sociedad, en el mundo en el que te rodea. Pero al necio lo engaña su propia necedad, pues sí. Ese tipo de personas pues, viven engañados. Sí, es increíble que hoy en día hay altares en donde ponen a la Santa Muerte, ¿no? ¿Santa de dónde? Sí, bueno, muerte, y ponen una calaca, ¿no? Ahora deberían de poner cenizas, porque pues ya no nos quedamos en huesos. Cuando nos morimos ya nos sepultan. Antes así se moría la gente y la sepultaban, y después de años sacaban sus huesos, ¿no? La calaca, ¿no? Y el esqueleto, ¿no? A eso le dicen muerte, ¿no? A la calaca, quién sabe por qué le dicen muerte a la calaca. Muerte es cuando deja de funcionar tus órganos, tu corazón y tu cerebro, es la muerte, ¿no? La muerte no es una calaca, no es el esqueleto humano. Pero vean el error tan grande que ese tipo de personas tienen, ¿no? Y después todavía dicen Santa Muerte, ¿no? O sea, ¿Santa de dónde, no? Bueno, tienen sus altares de la Santa Muerte. Y también tienen sus altares junto a la Santa Muerte a un señor con bigote de traje y de corbata. Sí, que le dicen mal verde, ¿verdad? Y mal verde, por la verde es la marihuana, ¿no? La cannabis, ¿no? Y a un lado ponen a Judas Tadeo, fíjense nada más, ¿no? Qué revoltijo hacen, ¿no? Judas Tadeo, ¿no? El pariente de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Tadeo significa valiente, ¿no? Y los tres los ponen en un altarcito, ¿no? Y pasa la gente y se santiguan, ¿no? Y le piden, ¿no? A esos tres personajes, ¿no? Como si esos tres personajes tuvieran fuerza. Pues lo mismo hicieron los israelitas en su época, en la época de que fueron invadidos por los babilonios, ¿sí? En donde ya se habían hecho ídolos por manos humanas, ¿no? De oro y de plata, ¿no? Y hasta de madera y de bronce, ¿no? Entonces, imagínense nada más, ¿sí? Es un engaño, ¿no? Es un engaño que ellos mismos están haciendo, ¿no? Bueno, ni modo. El número 9 dice, los necios se burlan de sus culpas,
pero entre los hombres honrados hay buena voluntad. Bueno, pues está hablando que los necios se burlan de sus culpas, ¿no? Bueno, sí. Ay, ¿qué me puede pasar? Dicen, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Oye, pero es que hiciste esto, violaste, mataste, no pasa nada, ¿no? Y ya cuando los agarran y todo, ya andan chillando, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Porque otros todavía con mucho orgullo se levantan del cuello. Oye, ¿tú eres el mochaorejas? Sí, soy yo. ¿Y qué hacías cuando le cortabas las orejas a tus víctimas? Pues nada. ¿No te dolía el cortarle? Pues no. Y si te cortaban a ti las orejas, ¿qué? Pues ni modo, pues ya me tocaba. Ah, no, porque así hablan, ¿no? Así se sienten, ¿no? Muy orgullosos, ¿no? De lo que hacen. Sí, es increíble, ¿no? Bueno, entonces se burlan de sus propias culpas. Pero entre los hombres honrados hay buena voluntad, pues sí, hay gente honrada, su voluntad es muy importante. Bueno, sigamos en el versículo número 10. El corazón conoce sus propias amarguras y no comparte sus alegrías con ningún extraño. ¿Qué cosas, no? Que el corazón, ¿no? Conoce sus propias amarguras. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo que el corazón va a conocer? O sea, si el corazón, sabemos lo que es un corazón ahorita en el año 2022, ¿no? No, pero siempre todavía en la actualidad dicen, ay, te amo con todo mi corazón. Ay, por favor. ¿Qué hacen esas payasadas? Te quiero con todo mi corazón. Ay, y después mandan en el WhatsApp stickers, ¿no? Con corazoncitos, ¿no? De muchos corazones, ¿no? Sí, porque han puesto al corazón como que es parte del amor, ¿no? Es que el corazón, de ahí salen los sentimientos. ¡Ah, rácate! ¿Quién te dijo que salen los sentimientos del corazón? Esos son puros inventos de nosotros, la verdad. Pues es un órgano. ¿Qué es lo que hace un corazón? Pues pregúntenle a un médico, a un biólogo, ¿qué es lo que hace un corazón? Pues bombea la sangre, ¿sí? Pues para oxigenarse, para que tengamos vida. Sí, ya parece que el corazón va a tener raciocinio, ¿eh? Conoce sus propias amarguras. ¿Se dan cuenta cómo entonces no lo podemos entender esto de una forma literal? Y no comparte sus alegrías con ningún extraño. O sea, que conoce sus amarguras, pero también conoce sus alegrías, ¿no? Y dice, y no las comparte con ningún extraño. Ay, no. Bueno, miren, este versículo nos está dando a entender de que nosotros, seres humanos, con ese Espíritu de Dios que nos ha dado, conocemos exactamente nuestras situaciones problemáticas en la vida, ¿sí? Y que debemos de resolverlas. ¿Y cómo las debemos de resolver? Pues con el conocimiento de la palabra de Dios, con lo que Él nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí es pues, muy lógico, ¿no? En el corazón conoce sus propias amarguras, pues nosotros conocemos verdaderamente lo que nos pasa. Y no compartimos nuestras alegrías con ningún extraño, pues no. Pues ¿cómo vamos a compartir con los extraños nuestra alegría de vivir, nuestra alegría de estar con el Señor? Si es un extraño, no sabemos qué vaya a pasar. ¿Y cuánta gente en la actualidad por medio de las aplicaciones de internet hasta se socializan con la gente que no sabe ni quién es, ¿no? Sí, hay gente que pues tiene un falso perfil, ¿no? Y la gente que se comunica en esas aplicaciones piensa que les está diciendo la verdad ese personaje, ¿no? Y es una mentira, ¿no? En el número 11 dice, la casa de los malvados será destruida. La de los hombres honrados prosperará. Estamos hablando de la casa, que la casa es nuestro cuerpo. Recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. La casa. Como decimos en una liturgia, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. O sea, ¿y si vives en un cuartito? Entonces, yo no soy digno de que vengas a un cuartito, ¿eh? Y si vives en la calle, yo no soy digno de que vengas a la calle donde me duermo, ¿no? Porque se dan cuenta de que lo que estamos diciendo es que la casa es nuestro cuerpo, ¿sí? Porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo de los malvados, dice, la casa de los malvados será destruida. Pues sí. Su cuerpo, su vida será destruida por sus malos actos. Y la de los hombres honrados pues va a prosperar pues, en la presencia del Señor. Número 12 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte.
Sí, hay mucha gente que hemos visto que le va muy bien, ¿no? Que está triunfando, ¿no? Y dice uno, pero si es un asesino, si es un maldito, sí, si es un pecador. Sí, porque hemos tenido muchos, pues imagínense, durante toda la existencia de la humanidad, tenemos la historia marcada de un montón de líderes, de dirigentes, que han sido unos asesinos, ¿sí? Matan y matan a la gente, ¿no? Y hacen guerra y invaden a países. Hoy en el año 2022, pues hay otro señor que está invadiendo otro país, el país de Ucrania, ¿no? Lo está invadiendo, ¿no? Babilonia invadió varios países y invadió Israel y destruyó el templo, el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y después vemos que los romanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, ya había resucitado, el templo de Jerusalén fue otra vez destruido por un gobernante que se llamaba Tito. ¿Cómo ven? O sea, son unos desgraciados, ¿no? Siempre ha existido esa maldad, ¿no? Sí. Entonces, ellos pareciera que les va muy bien, ¿no? Que todo les va muy bien. No, al final de cuentas, pues, el estar haciendo eso, ellos solitos se están condenando a la muerte espiritual, ¿sí? Es muy difícil que alguno de ellos se haya salvado, ¿no? Y que nos digan, es que se salvó Alejandro Magno, ¿no? Se salvó el rey Nabucodonosor, ¿no? El rey Antíoco se salvó, ¿no? Sí, el rey de los caldeos, ¿no? Se salvó Mussolini, ¿no? Se salvó Hitler, ¿no? Porque llegó ante la presencia del Señor y le pidió perdón, ¿no? Yo no lo quería hacer, pero como no te conocía, Señor, por eso hice lo que hice. Se salvó Herodes, ¿no? A ver, después de haber mandado a matar a los niños, ¿no? Se va a salvar Vladimir Putin, ¿no? Dice que cree en Dios, pues yo no sé en qué Dios cree, ¿no? Si cree en Dios, pues debe de saber que lo que está haciendo está mal, ¿no? ¿Cuántos años le quedarán de vida y qué tipo de vida va a tener? ¿Quién sabe? Y desafortunadamente, pues acuérdense que la bendición de Dios recae en muchas generaciones, pero la maldición de nuestro Padre Dios cae sobre muchas generaciones, ¿eh? Bueno, sí dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Ya después lo vamos a retomar eso, ¿no? Sí. Bueno, dice aquí, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte, pues sí. El número 13 dice, hasta de reírse duele el corazón. Y al final la alegría acaba en llanto. Ay, hasta de reírse duele el corazón. ¿Cuántas veces ustedes se han reído tanto que les ha dolido el corazón? ¿Saben qué les duele? Sí, abajo de las costillas de tanto reír. Y algunos hasta van a orinar al baño. Dicen, espérate, ahorita vengo, ahorita vengo. Y van al baño a orinar, ¿no? Porque se les está saliendo la sustancia, ¿no? Sí, de los riñones, ¿no? De tanto reír. Pero les duele el corazón. ¿Se dan cuenta cómo esto no lo podemos entender de una manera literal? Está hablando de una manera metafórica, ¿sí? Con un mensaje, ¿no? Hasta de reírse duele el corazón. Y al final la alegría acaba en llanto. Sí, la alegría acaba en llanto, ¿no? Sí, ¿no? Hay gente que se ríe y está llorando. Oye, ¿por qué estás llorando? Pues estoy llorando porque me están saliendo las lágrimas de tanto reírme, ¿verdad? Pues sí, o sea, ahí sí, podemos decir, eso sí es cierto, ¿no? Hay gente que se ríe, se ríe, y hasta se le salen las lágrimas de tanto reírse, ¿no? Ya no me hagas reír, pues ya, tápate los oídos o vete de ahí. Ah, no, pero ahí sigues, ¿no? Porque te encanta reírte, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos analizando ahorita? Pues mucho, porque miren, hasta de reírse duele el corazón, ¿sí? Nosotros, vivimos una vida en la que, pues, si no conocemos a Dios, vivimos una vida muy difícil, se nos hace muy cruel y muy despiadada, y muchos de nosotros ahorita podemos decir, ¿por qué Dios permite que este país esté invadiendo a otro? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sí? Mucha gente dice, ¿por qué permitió Dios que esta pandemia del COVID-19 matara como a 6 millones, van ahorita de muertos, ¿no? Somos como 7,000 millones de seres humanos en este planeta en este año 2022. Y pues son muy poquitos los que se murieron, ¿verdad? Si pensaban matar a más gente el creador de ese virus,
Pues no, no le resultó, ¿verdad? Pero sí mató a mucha gente, ¿no? Al final de cuentas. 6 millones pues, es un montón de gente, ¿no? Y yo te apuesto que algunos familiares tuyos de los que están escuchando esto, pues también murieron, ¿no? Entonces, esto de reírse, duele el corazón, ¿verdad? Porque nos acordamos de las cosas del Señor, cómo nos las ha indicado, cómo nos las ha dicho, y nos da mucha alegría, ¿no? Pero nos duele el corazón, porque así lo dice, así la Escritura, más bien sentimos pues un poco de dolor en nuestra vida, en nuestra alma, porque hemos perdido un ser querido, ¿no? Y al final la alegría acaba en llanto, ¿no? Sí, la gente que se ríe, que está muy alegre, ¿verdad? Y que supuestamente le está yendo muy bien y después le va muy mal, pues se acuerda, ¿no? Ya llora y esa alegría que tenía se ha convertido ahora en llanto porque todas las cosas han cambiado. ¿Por qué? Pues porque estás lejos del Señor. El número 14 dice, el necio está satisfecho de su conducta. Pues sí. Los necios dicen, está bien lo que acabo de hacer. Primero los pobres, ¿no? Sí. Oye, pero es que eso está mal, no, ¿cómo va a estar? Yo les pregunto, siempre andan diciendo que hay que ayudar a los pobres, que hay que acabar con la pobreza. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le derramaron perfume de alabastro en la cabeza, y unos de los que estaban ahí reunidos con él le dijeron, maestro, debimos de haber guardado este perfume y mejor venderlo y darle el dinero a los pobres que no tienen, ¿no? Es carísimo este perfume de alabastro que te acaban de vaciar en tu cabeza, ¿no? ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué les dijo? No sean envidiosos porque me lo están haciendo a mí, ¿verdad? Si no te lo hicieran a ti, pues no dirías nada, ¿verdad? Si te lo hicieran a ti, no dirías nada. No, no dijo eso, no. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no, porque esto es como bálsamo, porque pronto voy a morir. Así les dio a entender eso a los discípulos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener a los pobres. Entonces, ¿por qué queremos acabar con los pobres? Ahora, la riqueza es relativa. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y la pobreza es relativa. Tú tienes, hay otros que tienen más. Y esos que tienen más, hay otros que tienen más. ¿Sí? A lo mejor tú tienes una casita, pero a lo mejor otro tiene una residencia. Y a lo mejor otro tiene una mansión. Y el otro a lo mejor tiene varias mansiones, ¿no? Entonces, muchos dicen, yo soy rico, ¿no? Tengo mi residencia y mi camioneta y mis coches y viajo mucho. Y hay otros que tienen más camionetas y más residencias o tienen mansiones, ¿no? Es relativa a la riqueza, pues también es relativa a la pobreza. Hay gente que dice, pues yo no tengo dinero, ¿ah? Pero tienes dónde vivir y tienes que comer y tienes trabajo. Pues sí, ¿va? Y hay otros que tienen menos todavía que tú y son más pobres. Yo pago renta, yo no tengo ni coche, tengo que viajar en el metro. Y otros dicen, yo soy más pobre. ¿Por qué? Porque pues yo vivo con mi papá y mi mamá, yo no tengo dinero para pagar renta. Y yo pues no tengo ni para pagar los camiones, mejor me voy en mi bicicleta, ¿no? Sí, de veras, o sea, la pobreza y la riqueza son relativas. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. Satisfecho de su conducta. El hombre bueno lo está de sus acciones. Sí, el hombre bueno está convencido de sus buenas acciones que hace, ¿verdad? Lógico, ¿no? Que está haciendo las cosas bien como Dios lo manda, ¿no? El imprudente cree todo lo que le dicen, pues es un imprudente. Si la gente les cuenta y les dice y le creen, ¿no? Ay, no, sí, habla muy bonito. ¿Sí? El prudente se fija por dónde anda. Hay que ser prudentes, no creer nada más. Dice, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura, ¿eh? El sabio teme al mal y se aparta de él, pues sí. Sabe que está mal, mejor no ando ahí. No voy a andar en un antro, no voy a andar con gente ratera, no voy a andar con gente bandida. Sí, no voy a hacerle caso a ese jefe que dice que yo haga lo que él me está pidiendo, que es levantar falsos testimonios y decir mentiras para ofender y para dañar al prójimo. Pero el necio, nada, parece importarle. Pues sí, como les he dicho yo, que dicen muchos, tú ponme donde hay y yo ahí agarro, tú nada más ponme ahí y yo ahí agarro, ¿sí?
Pues sí, no le importa nada. Oye, que te voy a mandar a matar a fulano. Sí, ¿cuánto? Tanto. Y va y lo mata. Ya se le hace costumbre, ya se vuelve un mercenario, ¿no? El que es impulsivo actúa sin pensar, pues sí. Nada más los sentimientos como le salen, ¿no? De coraje, de odio. Y el que es reflexivo mantiene la calma. Sí, hay que ser pacientes, hay que ser tranquilos, sí, tener mucho raciocinio y tratar de resolver las cosas con mucha quietud y no ser impulsivo. Los imprudentes son herederos de la necedad. Los prudentes se rodean de conocimiento. Pues los prudentes se rodean siempre del conocimiento de Dios. Y los imprudentes, pues, heredan la necedad y se vuelven necios, ¿no? Son imprudentes, son necios. Dicen, siempre me ha salido bien esto, así lo voy a seguir haciendo. Oye, pero estás mal, eso no lo debes de hacer. No importa, ¿no? Hasta que le llega. Sí, miren, les voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Los motociclistas, ¿no? Andan con sus motos y andan en 110, 120, 130, 140 por hora, ¿no? En las avenidas, ¿no? Oye, es muy peligroso, te puedes caer, no pasa nada, tengo 10 años haciendo lo mismo, ¿no? Y cuando les pasa, si es que sobreviven, quedan todos parapléjicos, y es cuando empiezan a salir lágrimas en los ojos, y si pueden, te dicen, tenías razón. Pues sí, pues ya para qué. Pues no que tenías 10 años de experiencia, 15 años. O sea, estoy hablando de un ejemplo quizás muy absurdo, ¿no? Pero así es en todas las cosas del Señor, ¿no? Te pasas toda la vida sin estar cerca del Señor y ya cuando estás viejito y te das cuenta de que pues las cosas del Señor debiste de haberlas tomado en cuenta desde un inicio, y es cuando te entra el miedo, ¿no? Y te estás muriendo, ¿no? Y es cuando le pides a Dios que te ayude, que te salve, que te quite el dolor, ¿no? 19 dice, los malvados se inclinarán ante los buenos, dice. Los malos suplicarán a las puertas de los justos, ¿no? Al final de cuentas, ¿va? ¿Qué es lo que hacen los malvados? Ahí andan haciendo corrupción a los jueces, ¿verdad? Para que los dejen libres, no los vayan a mandar a la cárcel, ¿verdad? En las cosas mundanas y terrenales. Pero en las cosas del Señor, bueno, pues muy claramente, ¿no? Sí, los buenos estarán con el Señor y los malos estarán fuera del Señor. ¿Sí? Y suplicarán, pero pues ya las puertas están cerradas. El pobre, hasta sus propios amigos lo odian. Al rico le sobran amigos. Bueno, les digo, aquí está hablando de una manera cotidiana de aquel entonces, ¿sí? Porque es cierto, hay gente que es pobre, ¿sí? Y sus supuestos amigos, entre comillas, pues los odian, ¿no? Un pobre es muy difícil que tenga amigos, solamente otra gente así, igual que el pobre, ¿no? Sí, que tenga amigos, ¿no? Y al rico le sobran amigos, ¿no? Pues sí, pues el interés, ¿no? De que me invites a pasear, de que me invites a cenar, de que me des regalitos. No, sí, porque así son, ¿no? Sí. Siempre andan buscando, y vamos a conseguir un padrino que tenga dinero. Oye, pues fulano, sí. Oye, ¿no quieres ser padrino de mi hijo de bautizo, no? Sí, pues para que pague la fiesta, para que pague el pastel, para que pague la música, para que pague el vino, ¿sí? Y cuando no tenga yo dinero, pues para que me dé y me preste, ¿no? Cuando yo no tenga trabajo, ¿no? Se andan buscando, sí, que muchos supuestamente amigos, ¿no? Bueno, esto, como les menciono, pues es una forma cotidiana de aquel entonces, pero estamos hablando de la gente pobre en las cosas del Señor. La gente pobre que no conoce al Señor, que no conoce a Dios, sí, sus supuestos amigos lo odian, ¿no? Sí, a lo mejor porque pues se conduce de una manera equívoca y al rico le sobran amigos, dicen, ¿no? Entonces, si conoces a Dios y lo amas, pues vas a ser de muchos amigos. ¿Se dan cuenta cómo es diferente el entendimiento de una forma mundana y terrenal y cotidiana y una forma espiritual? Sí, estábamos hablando de la riqueza de aquellos que por interés tienen amigos ricos, pero cuando conoces a Dios y lo amas y le ayudas a las personas, sí, pues empiezas a tener muchos amigos, porque te lo van a agradecer siempre el haberles brindado el conocimiento de Dios. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante, dice, el que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Pues, compadecernos del prójimo, del pobre,
del necesitado. Acuérdense que hay que llevar a cabo las obras de misericordia, corporales y espirituales, ¿sí? Y nunca hay que despreciar a nuestros amigos, porque eso es pecado, ¿eh? Los que buscan hacer lo malo pierden el camino. Pues sí, andan en la maldad, pierden el camino del Señor, ¿sí? Los que buscan hacer lo bueno son objeto de amor y de lealtad de nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios siempre nos va a estar ayudando. De todo esfuerzo se saca provecho. De mucho hablar, solo miseria. Pues sí, hay gente que es muy merolica, ¿no? Y hay gente que es muy parlachina, ¿no? Y quiere convencer a la gente para un beneficio, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas va a tener la miseria porque no le va a ir bien, pero todo aquel que se esfuerza por las cosas del Señor, sí, siempre va a tener algo, sí, la bendición de nuestro Padre Dios. Ya con la bendición, pues te llenas de alegría, de paz, sí. El testigo, no, dice, la corona del sabio es su inteligencia, esa es la corona del sabio, ¿no? Sí, como si fuera un rey, ¿no? Su inteligencia es la personalidad. La de los necios, su necedad, ¿no? Esa es su corona de los necios, ¿sí? Pues la necedad, ¿no? Cada quien tiene su propia corona, su propio perfil, su propia fisonomía, ¿no? ¿Sí? ¿Ya te dices cuenta qué es lo que te está invitando Dios que seas? Pues sí, pues que tengas una corona de sabio, de inteligente, de conocimiento de Dios. Nos está invitando Dios que conozcas, ames y lo sirvas. El testigo verdadero salva a otros la vida. Pues sí, soy testigo de lo que le ocurrió y ellos le trataron mal o ellos quisieron hacerle daño y soy testigo de la verdad. Ser testigo de la verdad es testigo de la palabra del Señor. Y sabes, hay que seguir a Dios por convicción. ¿Y qué es por convicción? Por estar convencidos de que nuestro Padre Dios siempre nos ayuda. El testigo falso es causa de muerte. Pues sí, porque estar levantando falsos, pues estás llevándote tú mismo a la muerte y llevas a la muerte al prójimo. Y lo que debemos de hacer es ayudar a los demás. Bueno, nos seguimos en el número 26. El honrar al Señor da una firme esperanza, pues sí, que da seguridad a los hijos, exactamente. Si hay que honrar al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es una buena esperanza, fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, y da seguridad a los hijos, pues sí, todos que somos hijos de Dios. El honrar al Señor es fuente de vida. Te llenas de vida cada vez de que tú honras al Señor. ¿Cómo lo honras al Señor? Pues haciendo lo que Él te pide que hagas con los dones del Espíritu Santo, que libra de los lazos de la muerte, pues si no una muerte física, a lo mejor en su tiempo y momento, pues nos libramos de una muerte física, pero estaba hablando de una muerte espiritual. Cuando nos vayamos de aquí, pues nuestro Señor nos va a llamar ante su presencia y estaremos con Él y vamos a librar la muerte. Vuelvo a decirles, la muerte es ausencia de la vida y la vida es Dios. Entonces la muerte es que no está Dios contigo. Esa es tu muerte y estás destruido totalmente, ¿no? Gobernar a muchos es una honra para el rey. Nos hace la comparación, ¿no? Gobernar a muchos es una honra para el rey. Gobernar a pocos es una ruina. Pues sí, si un rey gobierna a muy poca gente, pues es una ruina para él. Entonces nos da a entender esa comparación, ¿no? De que hay que hacer muchas cosas, ¿sí? En bien de los demás, con las obras que tenemos que hacer. Y así, de alguna manera, estamos honrando a nuestro Padre Dios. Y si somos muchos, pues entonces nuestro Padre Dios sabemos que es el Rey de Reyes, ¿sí? Y de esa manera estamos honrando a nuestro Creador, ¿no? Y si no, de lo contrario, pues es una ruina que todos somos hijos de Dios y la mayoría andamos en las cosas terrenales y mundanas y no hacemos caso a las cosas del Señor. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia, paciencia, la paciencia de Job, ¿no? ¿Sí saben quién es Job? Son los libros que tenemos ahí en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, lo pueden leer, ¿no? La paciencia de Job, dicen, ¿no? Ser impaciente es muestra de una gran estupidez, ¿no?
¿Sí? Entonces es malo ser impaciente, estar impacientes, ¿no? Te ponen de nervios, ¿no? Sí. La mente tranquila es vida para el cuerpo. Fíjense, la mente tranquila es vida para el cuerpo. Pero si tienes una mente intranquila, pues siempre andas de nervios y te provocas enfermedades. Pero la envidia corroe hasta los huesos. Ah, sí, no sé. ¿Por qué él tiene una camioneta? ¿Por qué él tiene alhajas? ¿Por qué él se ve tan bien? ¿Por qué él siempre le va bien? ¿Por qué él... Toda la gente lo estima y lo quiere, ¿no? Pues, y yo no, empiezan las envidias, ¿no? Sí, entonces la envidia corroe hasta los huesos. Dice. Ofende a su creador quien oprime al pobre. Fíjense. Si estás oprimiendo al pobre, estás ofendiendo a Dios. Ve y deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate con el prójimo, dice. Entonces, el que oprime al pobre, pues estás ofendiendo a nuestro Padre Dios, a nuestro Creador. Pero lo honra quien le tiene compasión. Si le tienes compasión al pobre, pues ya de esa manera estás tú honrando a nuestro Padre Dios. Sí, aquella persona necesita, pues, les digo que al final de cuentas tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Al malvado lo arruina su propia maldad. Al hombre honrado lo protege su honradez. Ese es nuestro escudo, ¿no? Sí, esa es nuestra credencial. Llegamos con el Señor y eras bueno o malo. Malo. Pues ahí está la credencial, ¿no? ¿Cuántas cosas malas hiciste? Por eso les digo, ¿ustedes creen que algunos de los personajes que hace rato mencioné se arrepintieron y le perdieron perdón a Dios? No, lo dudo, pero bueno, yo no sé, pero lo dudo mucho, ¿eh? Sí, pero el hombre honrado pues, siempre protege, está protegido por su honradez, por su buen comportamiento. Nos invita a que nos comportemos de una manera idónea en las cosas del Señor para lograr cumplir lo que Él nos está pidiendo que cumplamos. ¿Sí? La sabiduría habita en mentes que razonan. Fíjense, la sabiduría está en mentes de la gente razonable, pero entre los necios es desconocido. Pues sí, ellos no razonan, hacen las cosas con una voluntad propia, ¿no? Ellos se creen inteligentes y sabios y no escuchan a nadie, y eso lo vemos mucho en los gobernantes, ¿no? Se vuelven líderes y se vuelven, ¿cómo se dice? Todopoderosos, ¿no? Porque yo aquí mando, ¿no? Bueno, la justicia es el orgullo de una nación, el pecado es su vergüenza. Pues aquí muy claramente lo dice, ¿sí? La nación tiene un orgullo cuando hay justicia en ese país, en ese planeta. El pecado es su vergüenza, ¿no? Entonces, pues, la vergüenza nos da a nosotros una personalidad, ¿no? Y el pecado habita en nosotros, es algo con mucha vergüenza, ¿no? Pero si hay justicia, si estamos cumpliendo con el Señor, pues entonces nuestra imagen es otra, ¿sí? Y termina diciendo, el siervo capaz se gana el favor del rey. Seamos buenos siervos y así nos vamos a ganar el amor de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Pero el incapaz se gana su enojo. Entonces, pues muchos... bueno, dice ahí una parábola, ¿no? Un mensaje que nos trae nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y que van y le dicen, yo con los talentos que tú me diste, lo multipliqué. Y yo hice esto tanto con el talento que tú me diste. Y uno dice, no, yo lo guardé, para no arriesgarlo y para no perderlo, y porque sé que tú eres una persona muy rígida y no quise caer mal, ¿no? Y la parábola dice, quítale ese talento a esa persona y dáselo a quien lo multiplicó, ¿no? Sí, el Señor nos dio los talentos, los dones del Espíritu, no para que los tengamos ahí durante toda nuestra existencia y no hagamos nada con ellos para el bien de los demás, ¿no? Nos los dio para que lo pongamos a trabajar en bien de los demás. Entonces, pues, es incapaz y se gana su enojo, dice aquí, pero el incapaz se gana su enojo, pues sí, de Dios, porque no has dicho nada. Pero el siervo que, si nos ponemos a trabajar, nos vamos a ganar, sí, el amor de nuestro Padre Dios, sí, y su asistencia continua con cada uno de nosotros durante toda nuestra vida mundana, terrenal y corporal. Y cuando nos vayamos de aquí, pues el Señor nos va a dar nuestro
entre comillas, premio, ¿no? Como si fuera un premio, ¿no? Te sacas de la lotería, ¿no? No, simple y llanamente a toda acción viene una reacción. Si hiciste mal, pues te va mal. Si hiciste bien, pues te va a ir bien. Por eso les digo, todos esos seres humanos que en la actualidad hacen el mal, o en la historia que tenemos hicieron el mal, pues lógico que recibieron su castigo, ¿no? ¿Y cuál es ese castigo? Pues no sabemos, ¿no? Yo no voy a poder investigar, ¿no? Cómo está sufriendo cada uno de esos personajes malosos, ¿no? Ni me interesa, ¿no? Hay que ponernos en nuestro interés, en ponernos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Poner a trabajar los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.